Dios nos comisiona y elige. Hechos 1, 6 al 20. Recordemos rápidamente lo que vimos hasta ahora del libro de los Hechos. Este libro es una secuela del Evangelio de Jesús relatado por Lucas y está dirigido a los cristianos que ya han escuchado, conocido y reconocido a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Jesús se presenta resucitado a sus discípulos y les habla del reino de Dios y les manda que esperen la promesa del Espíritu Santo. En el capítulo 1, los versículos 1 al 5, vimos que el libro está dirigido a los amigos de Dios, o sea, a los que ya no son más sus enemigos, sino que están reconciliados con Él, a nosotros, a sus hijos, al grupo de seguidores de Cristo que están esperando las promesas del Señor, las que se cumplieron y las que se cumplirán. Y recordamos también que hemos sido sumergidos en el cuerpo de Cristo por medio del bautismo del Espíritu Santo, el cual es la garantía de que somos hijos de Dios y miembros de su familia. Somos de Él. Para continuar con el libro, vemos en los siguientes versículos que Dios comisiona, brinda un trabajo general a todos los que son sus seguidores. Hechos 1, 6 al 11. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Llama la atención cómo a los discípulos les centra, los enfoca. Ellos piensan solo en sus propios intereses. De todo lo que el Señor les había hablado, encomendado, enseñado después de resucitado, ellos se concentran en el establecimiento del reino de Israel y se lo preguntan. Aún viendo a Cristo resucitado, no se podían quitar la idea de Jesús como rey de Israel y ellos libres de la esclavitud en Roma. Es más, yo creo que la idea era mucho más posible, mucho más latente, porque Jesús había vencido la muerte. Esto seguramente sería una contundente prueba que rebatiría toda opinión y oposición o réplica de parte de los fariseos, y el pueblo entero apoyaría a Cristo, al Cristo resucitado e inmortal, para tomar el poder y coronarse como rey. Pero el Señor les responde sabiamente, redirigiendo sus corazones, y no los reprende por su visión limitada, sino que dirige ese ímpetu y ánimo en la dirección correcta. Les dice que no les toca a ellos conocer los tiempos o las sazones que Dios dispuso, sino les corresponde cumplir la tarea encomendada. Esto me hace pensar que habitualmente quiero que Dios apoye mi visión del mundo, mi visión de la vida, mi manera de pensar, queriendo incluso buscar un respaldo bíblico para seguir y fortalecer mis intereses personales. Actúo igual que los discípulos y solo puedo limitarme a una visión terrenal
y no eternal. Bueno, estas palabras de Jesús tienen que ser un golpe a nuestra arrogancia y a nuestro orgullo, pues no está en nosotros conocer los tiempos y las sazones, ni siquiera conocer, ni qué se diga de determinar las cosas. Eso es solo potestad de Dios. Él establecerá el reino cuando Él lo disponga. Él vendrá a buscar a su iglesia el día que Él ha establecido, e incluso los problemas y situaciones que están fuera de nuestro control, Dios las limitará. No pasarán la línea que Él ha determinado. Y a veces nosotros no solo no pintamos la raya del límite, sino que tampoco la conocemos, no la podemos ver. Esto puede ser muy frustrante, pero solo nos queda esperar en el Señor. Podemos utilizar esas energías para lo que Dios nos permite conocer. Es más, nos llama a hacer y nos brinda poder para hacerlo. Nuestro poderoso trabajo. El versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Nosotros hemos recibido al Espíritu Santo el día que nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Ese día, en ese instante, recibimos el Espíritu Santo de poder. Entonces, ¿por qué seguimos viviendo como vivimos? ¿Por qué seguimos luchando con las mismas tentaciones siempre? ¿Por qué no crecemos o vencemos a los problemas? A veces pensamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero lo sacamos de contexto. No es que me fortalece para seguir tomando malas decisiones y que no pase nada grave, o el Señor nos rescate mágicamente de los problemas. No es que me fortalece para seguir pecando y poder volver continuamente a Él sin crecimiento. No, el Espíritu Santo nos fortalece para cumplir el trabajo que el Señor nos ha encomendado, a pesar de las enfermedades, a pesar de las debilidades, a pesar de las tentaciones, a pesar de la oposición. Tenemos poder para cumplir su voluntad. En el pasaje aclara que el poder del Espíritu Santo es para ser testigos de Cristo, para salvación de vidas en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es similar a decir que seremos testigos en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestro país y en el resto del mundo. Es una ola expansiva de testimonio. Testimonios que se ven por medio de vidas transformadas, de vidas rescatadas, de vidas que reflejan a Cristo. Testimonios de Él, de su amor y verdad, a pesar de las dificultades que atravesamos. Hechos 1, 12 al 25. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte, que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo,
y cayéndose de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque escrito está en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte en este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. El versículo 14 describe cómo los discípulos perseveraban, es decir, hacían lo que el Señor les había encomendado sin cansarse, esperando la promesa. Cuando veo la palabra perseverar, muchas veces la asocio a una carrera de largo alcance, como una maratón. Cuando se habla de perseverar, viene a la mente la ilustración de la fábula de la tortuga y la liebre, y cómo la tortuga vence a la liebre gracias a su incansable paso, a pesar de su lentitud. La constancia es la clave de la victoria sobre los demás, según esta fábula. Pero lo que el pasaje indica es que perseveraban unánimes en la oración y ruego, es decir, todos juntos, unidos con un mismo propósito. De esta manera, ya no parece una carrera solitaria, sino más bien un trabajo en equipo, donde todos avanzan, donde todos crecen. Es como una carrera de remo, un equipo coordinado, orando y esperando que el Señor cumpla su promesa. Del mismo modo, nosotros ahora, como miembros de la Iglesia, debemos estar unidos y continuar juntos en presencia, en pensamiento y en propósito para lograr crecer. Si bien alguno puede crecer más que otro dentro del cuerpo, tener una mano gigante y el resto del cuerpo débil o pequeño no nos permite trabajar homogéneamente. Por eso es bueno tener diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de trabajos, para que cada uno en particular pueda trabajar para el Señor, pero todos en conjunto crezcamos como un solo cuerpo. En los versículos siguientes se muestra cómo Pedro repasa la escritura, confirma el cumplimiento de la profecía sobre Judas y la necesidad de cumplir la palabra encontrando un reemplazo para el traidor. Del mismo modo, si permanecemos unidos y atentos a la palabra de Dios, encontraremos el mandato que Dios tiene para nosotros. Escucharemos su voz y podremos obedecer lo que Él nos manda. De otro modo, no sabemos lo que hay que hacer. No podemos reconocer si es lo que Dios quiere que hagamos o no. El mantenerse unidos, es decir, congregados y participando activamente en la iglesia, es la manera en la cual el Señor te usará para su gloria. En los últimos versículos vemos cómo los discípulos buscan la aprobación de Dios para elegir al sustituto. Es interesante contemplar a los postulantes. Uno es José, llamado Barsabás y apodado el Justo. Qué descripción completa y llamativa tiene este hombre. Sabemos que Bar quiere decir hijo de. Recordemos que Bartimeo era hijo de Timeo. Este prefijo Bar, seguido del nombre del padre, se usaba para referirse a hijos de gente prominente. Su padre era Sabás y muy probablemente era reconocido e importante en la ciudad, rico y de alcurnia. Era un honor ser hijo de él.
Era como tener un nombre preeminente, de buena familia, diríamos ahora. Además, este José tenía por sobrenombre Justo. Había demostrado justicia delante de los hombres. Era el candidato perfecto para ser elegido como apóstol. Pero, contra todo pronóstico, Dios elige a Matías. Dios no ve lo que el hombre ve, sino ve el corazón. Acá Dios decide contra las expectativas de los hombres. Seguramente si cualquiera de nosotros elegíamos, hubiéramos elegido a José. Pensando en esto, reconozco que hay muchísimas personas más capacitadas, más preparadas, más reconocidas, más populares y con mejores condiciones que las mías para hacer cualquier cosa que yo pueda hacer para el Señor. Pero Dios me elige a mí para esta función. Dios te elige a ti para trabajar en su obra en ese puesto específico que tienes ahora y con un objetivo claro, al igual que Matías, que fue elegido para ser testigo de la resurrección de Jesús y participar del ministerio y apostolado de Cristo. Nosotros ahora tenemos objetivos que cumplir. Cada actividad de la iglesia tiene un objetivo específico, pero a nosotros a veces parece que eso nos pasa por alto, nos pasa por arriba. ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a alguien a la reunión de predicación de la iglesia? ¿Cuándo fuiste a la iglesia pensando, qué es lo que Dios quiere que haga hoy? ¿Cómo nos cuesta poder mirar como Jesús miró, poder caminar como Jesús caminó, poder participar del ministerio como el Señor quiere que lo hagamos? Abramos los ojos a lo que Dios tiene hoy para cada